preocuparse. Tenemos varios temas para conversar. Yo quisiera empezar de lo más actual a lo más antiguo, entre comillas, solamente unos días. Horas. Nada más. Y es que esta semana ha sido muy fuerte en el Perú. Una de las pocas primeras semanas del año, de los años, que han sido tan movidas. ¿Qué le pareció la entrevista de Nadine Heredia? Bueno, la de hoy, a ver, creo que revela al personaje ya en su actuación pública, clara, política. Quizás es la entrevista más política que ha dado. Yo estoy entre quienes dicen que su designación como presidenta es verdad que se coloca en una situación difícil, de un límite muy difícil de dar, ¿no es cierto? Cuando actúa como primera dama, cuando actúa como presidenta. Muy delgada línea. Una línea muy delgada. Pero sin embargo, Enrique, se los digo, a mí me parece lo natural. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho varias veces. ¿El Partido Nacionalista qué es? ¿El proyecto político de los señores Humala qué es? Es la construcción hecha por estos dos únicos personajes. En consecuencia, lo que yo creo que hay que cambiar es ese estilo de entender la política. Pero que los señores Ollanta Humala y Nadine Heredia se sorteen los cargos, se turnen en las posiciones, uno diga que es la primera y el otro segundo, otro ya mi líder de su lideresa, es lo absolutamente natural, porque lo que estamos es ante una base de poder construida por esta pareja conyugal que un buen día decidió vamos a conquistar el poder en el Perú y lo han logrado y han tenido éxito. Lo peligroso es que eso no se maneje con límites y no se va a manejar con límites. ¿Usted cree que no se va a manejar con límites? No, porque es muy difícil. Si no teniendo el cargo político, los límites han sido muy difíciles porque la primera dama tampoco es una posición oficial. Ahora que tiene un elemento más para hacer política, ¿cuándo efectivamente se quita el traje de primera dama para entrar a ser la presidenta del partido y cuándo deja de ser la esposa? Es muy difícil. De modo que la vamos a ver en acción a lo largo de estos próximos meses. Hay que cuidar los recursos públicos. Eso es lo que me parece que hay que cuidar. ¿Usted cree que va a usar los recursos públicos para una cosa y para la otra? ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo creo que... A ver, también si nos adelantamos un poco al tema, leyendo la entrevista de esta mañana y en general las presentaciones, yo creo que a los señores Humala Heredia, la idea de continuar en el poder, lamentablemente es una idea que les seduce. Está allí. Saben que es muy difícil, yo creo que es prácticamente imposible que la puedan llevar adelante. Me parecería que sería un atropello inconstitucional tan fuerte, por más que tenga el aval de un jurado nacional de elecciones que actuaría muy mal y tuviera un cierto respaldo popular, tendría una resistencia pública enorme y definitivamente tendría unas fuerzas democráticas muy atentas y muy activas. Entonces es una posición bien difícil, pero que la idea les seduce y les cascabelea me parece que es evidente. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Hay que cuidar que no se usen mal los recursos públicos, hay que seguir fiscalizando la acción de gobierno para que el problema con los gobiernos que aspiran a quedarse en el poder es que pierden el brío de la reforma, del cambio, de las tareas por hacer inmediatas para calculadamente decidir qué decisiones tomo, qué cosa no tomo. Entonces esto es muy malo como acción de gobierno. Creo que no se podrá quedar en el poder, pero sí la veo siendo la lideresa clara de cualquier rol que el nacionalismo quiera jugar en el próximo periodo que no sea la presidencia de la República. En concreto, no tiene competencia. Es que además, ustedes amigos imaginan a alguien del nacionalismo imaginando que hubiera habido un debate y que hubiera habido una votación. ¿Alguien imaginaría otra voz diciendo enfrentándose algo? A nadie? Es imposible. Entonces, lo que pasa es que no podemos seguir en la política familiar. La política no puede seguir siendo la aspiración legítima de una persona que quiere que su esposo esté, su hijo mañana, su sobrino pasado. No, tenemos que institucionalizar la política, tenemos que hacer que la política sea mucho más que eso. ¿Y usted concuerda que en eso se parecen nacionalismo y fujimorismo? Bueno, evidentemente, en el caso de los señores del padre Fujimori y de Keiko hija, hay también un cordón... Y Kenji ahí también. Y Kenji también hay un cordón umbilical que en este caso es muy interesante desde una perspectiva política, porque creo que Keiko Fujimori hizo un intento de abrir una presentación diferente de Fujimori, intentó hacer un Fujimori diferente. Su propia campaña con el padre menos activo le permitió mostrarse a ella con más liderazgo. Ha bastado que estos meses aparezca tan activamente la imagen del padre, dañado en su salud, pero activo políticamente, con un mensaje tan duro, que nos ha hecho recordar y resolver tanto, para que se haya desdibujado totalmente la imagen de ese fujimorismo edulcorado, y que mirando los espacios políticos hacia el 2016, yo creo que estamos clarísimos, tenemos el fujimorismo tradicional rancio, aunque tenga el rostro de Keiko, imposible de mostrarse distinto, pero que tiene un seguimiento en el país. Yo lo respeto y me siento muy a distancia de él.
Tendremos un espacio que el nacionalismo intentará a través de Nadine tener X fuerza, creo que una fuerza parlamentaria legítima que aspirará a tener presencia, etc. Dice que no se presentan a las elecciones municipales y regionales. No, ha dicho, a la pregunta concreta de hoy, ha dicho, no me hagan volver al tema de la agenda presidencial. Pero no, claro, pero otros líderes hablan del tema municipal. No entran al municipal regional, lo cual quiere decir que van al presidencial. Y la pregunta es, ¿con quién de candidato? ¿Quién? Yo lo que veo es que es interesante, hablando de los espacios políticos, que hay quienes, evidentemente, no se sienten representados por el fujimorismo, no se sienten parte de nuestro espacio político tan congestionado, tan cargado, tan lleno de candidatos, ¿no es cierto? Centro-derecha. Claro, el centro-derecha, que está tan cargado de candidatos y que tendríamos que actuar con mucha inteligencia para ser capaces de perfilar. Y renunciamiento. Y renunciamientos. Enrique, yo creo que ese espacio la vez pasada fue 40% del electorado. 40% del electorado. Que lo dividieron tremendamente. Entonces yo creo que lo inteligente, desde hoy, que iniciamos el 2014, y lo dice quien, por supuesto, no está en la contienda, con toda la tranquilidad, lo inteligente es que no desperdiemos ese espacio y que al contrario lo hagamos consolidándose un espacio. Pero hay quienes no están allí, no están acá. Bueno, pero Ollanta y Nadine Heredia, ¿dónde están? ¿Están en el centro, del centro derecha, centro izquierda? ¿Dónde están? Han abandonado su electorado tradicional. O sea, el radical. El radical. De modo que ahí habrá otro, seguramente otro contendor. Pero tampoco logran entrar plenamente en este espacio, digamos, que mira una mayor modernidad para el país. Actuaciones como las del señor Humala de la última semana en el tema de los medios de comunicación, o declaraciones frente a Conga como diciendo es un problema de los privados. O atacando el lucro. O atacando el lucro, así es. O sea, por eso en general, en una actitud en que el mercado es una cosa que no termina de digerir y que si pudiera militar, pues en el fondo, ¿no? Si pudiera controlar, si pudiera ponerle reglas de manejo, las preferiría. O sea, es un consciente que todavía está ahí, que gracias a Dios ha sabido morigerar en una acción de gobierno sensata, gracias a la intervención en la segunda vuelta de un plan mucho más centrado, pero que todavía le cascabelea. Pero evidentemente ya no tiene sectorado radical, entonces de alguna manera también invade este espacio, aunque creo que tiene su propio perfil, habrá un electorado, a eso iba. Hay entonces sectores en la opinión pública que no sintiéndose parte del fujimorismo, que disgustándoles incluso un espacio más claramente abierto hacia la libertad económica, evidentemente hacia una economía social de mercado que tiene que comprender la tarea que va a dejar este gobierno, recuperando la confianza y haciendo una enorme tarea social, en lo cual discrepo con la entrevista de hoy. Yo creo que los logros del gobierno son muy modestos, no son lo que se presentan, ni mucho menos. Intentaría jugar una carta. Ahí es donde el nacionalismo tiene que encontrar otros aliados, ¿no? Hay un espacio para una candidatura diferente. Ahora, muchos en el fondo de su corazón dirían, qué pena que este escollo constitucional, porque Nadine no sería una mala candidata. Yo creo que hay gente que dice, pero es un escollo, pues. O verán cómo sortearlo, pues. Bueno, pero es que yo sinceramente creo que eso está en la mente, creo que en un momento estuvo muy activo, aun cuando cada aparición, ¿no es cierto?, daría la sensación que esa idea no se desdibuja, que no desaparece. Francamente, creo que imponerla será muy difícil y el costo político sería impagable. Yo creo que si es inteligente, ella va a buscar otro espacio político y en buena hora tiene todo el derecho de crecer políticamente. Hay quienes piensan que el presidente o la pareja lo que están haciendo es, bueno, ya, 2 años y medio de entrar al mercado, de mostrarnos así. Ahora, como ya se ven las elecciones, hay que empezar a virar un poquito hacia la izquierda, por lo menos en el discurso, ¿no es cierto?, en los golpes al empresariado. Porque sabe que hay un espacio libre, ¿no? Así es, entonces, para no perder o tratar de recuperar algo de eso y a ver cómo lo empaquetamos hacia el 2016. Pero qué pena, Enrique, eso me parece lógico, me parece que algo de eso puede estar en mente. Pueden ser 2 cosas. O no se terminó nunca de asumir el cambio, que es perfectamente legítimo, o sea, nunca perdamos de vista que el candidato de la primera vuelta era el candidato que fue, un candidato radical, ¿no es cierto?, que se mostró absolutamente contrario al modelo económico en marcha, que quería una actitud, el llamado nacionalismo era una cosa mucho más cerrada. Ironías de la vida, ¿no? El 27 de este mes, yo espero que el Perú abra, como todos esperamos, para bien, una nueva etapa en la relación con Chile, una etapa constructiva, positiva, de mirada juntos al Pacífico. Y le toca recibirla a él. A él, quien quería ir quien hizo a la bandera, marchar así es, quien hizo en la frontera. Quien hizo la bandera antichilena, ¿no es cierto?, una tesis central de nacionalismo. Pero es que tampoco perdamos de vista nunca, el nacionalismo de Humala no es el de los vascos, ¿no es cierto? No es el de los, claro. no es el de los catalanes pidiendo independencia. ¿Pero Ollanta Humala es un converso? No llega a serlo. No llega a serlo. Yo creo, contestaba a tu pregunta anterior, yo creo que es una persona que no ha terminado de convencerse de nada. Y su situación intermedia es su problema. O sea, es un gobierno que no tiene demasiadas iniciativas,
que sabe que no puede ir hacia un gobierno radical porque eso no sería bueno, porque creo que ha mirado el mundo, porque tiene un cierto grado de realismo, pero que tampoco tiene el empuje de quien dice, bueno, he tomado una decisión y asumido un cambio. No, su convicción tiene retrocesos permanentes. Entonces, yo creo que le brota del alma decir, a ver, ¿es bueno que en el mercado alguien avance y tome posiciones porque en medio de la competencia gane espacios? No, eso no es bueno, porque es mejor controlar y que hayan reglas. Y como que pudiera imaginar que como gobernante puede tener reglas para impedir que la libertad económica finalmente se retraiga. O sea, finalmente juega en favor de la inversión privada, pero cuando las papas queman dicen, no es un problema de los privados, no, yo ahí no tengo nada que ver, el Estado está en otra cosa. Entonces, es un gobernante que no termina de convencerse de lo que quiere hacer, y esa es la situación de ese gobierno. Es un gobierno a mitad de cancha, a mitad de camino, sin grandes logros y sin grandes perspectivas. Es un gobierno mediocre. Es un gobierno mediocre. Yo creo que en general estamos más tranquilos porque no hizo barbaridades. ¿Y es un presidente mediocre? Bueno, es un presidente que no tiene grandes logros, porque no tiene miradas largas, porque no se ha esforzado ni jugado en realidad por nada. Yo sí lo saludo y lo felicito por haber renunciado, por lo menos a esta mitad de cancha, a las ideas tan absurdas con que vino al gobierno. O sea, usted lo felicita por no haber hecho ningún estropicio. Claro, pero desde luego estoy entre quienes siente que este año terminamos con un crecimiento menor del que hubiéramos podido tener, aún en unas circunstancias en que el mundo era difícil, porque al gobierno le faltó voluntad promotora, porque al gobierno le faltó decisión, porque no ha sido un gobierno que haya inspirado confianza, y al contrario, el año pasado fue un año en que los peruanos decíamos, bendito sea, estamos mejor que muchos que están tan mal en el mundo, pero tenemos un gobierno que no nos inspira ninguna tranquilidad. Doctora Lourdes Flores, vamos a volver a lo del presidente y a los temas que él planteó en la entrevista, pero antes quisiera preguntarle, ¿siente usted una obsesión de Ollanta-Humala y ahora clarísima de Nadine Heredia de enfrentarse a Alan García? Muy fuerte. No sé si para estar o para, digamos, entrar a las grandes ligas peleándose con los grandes, o para desaparecerlo del mapa. ¿Cómo? Interesante. Hoy que leí eso, reflexionaba respecto al pleito con García y respecto al pleito con la prensa, ¿no? Y quizás respetuosamente, simplemente porque tengo algunos años más en política, no porque no hayan logrado ellos los resultados que merecen y que el país les ha dado. Pero tengo a veces la sensación que es el entusiasmo juvenil que todos tenemos cuando arrancamos en política, ¿no es cierto? Cuando uno arranca en política y tiene ganas, y tiene voluntad y tiene ambición, a ver, ¿cuál es el peso pesado con el que me mecho? ¿No es cierto? Entonces, estos arrancaron pues con el grandoso y el grandoso y el panzón, dale, el panzón y el guardazo, y eso que era una forma bueno, fueron además sparring, ¿no es cierto? Una vez ganó uno, otra vez ganó el otro, o ya la segunda no, ya lo llevan el poder, pero digamos, sí, yo siento que ese sparring de García es un sparring que los alimenta, los entusiasma. Hay una suerte de obcecación, ¿no es cierto?, de fastidiarle la vida. No sé si de presumir sinceramente. Creo que ganas tiene de sacarlo juego. Yo adelanto mi opinión. Creo que eso no tiene ningún destino. Creo que al Alan García que nosotros enfrentamos en la década de los 90, era un Alan García que había dejado el país destrozado, que habían indicios o elementos que podían pensar grados de corrupción, pero sobre todo era un gobierno desastroso. Y quitó cuerpo y trajo su prescripción y salió el juego. El que ha salido del segundo gobierno es un hombre que se ha reivindicado con la historia. Sus críticos de ayer hoy son sus principales aliados. Su balance de gobierno no es malo. El tema por el cual se le pretende inhabilitar es absurdo. Pero entonces, parece que había un cambio de estrategia. Es decir, claro, va a ser difícil, o de repente lo logran, pero hay otras instancias a las cuales puede recurrir Alan García. Claro. Y entonces de pronto ha dicho Nadine Heredia, mejor políticamente lo anulo, y entonces salgo con lo de la reelección vitalicia y empiezo a decir, pues ya fue suficiente, ¿no? Bueno, ese es otro debate, que no es la única, veo que otra gente se lo plantea, pues es una pregunta que siempre se puede hacer en el Perú. Entonces, ahora quiere desacreditarlo políticamente para que no tenga una tercera opción. Ahí es otro debate, en ese bien es el juego político. Es legítimo. Y vamos a tener, dices tú, es legítimo, un ¿no es interesante cierto? debate en unos instantes sobre quienes defenderán esa posibilidad, mientras una persona cumple el mandato constitucional, tiene todas las posibilidades de... Pero a lo que voy es aquí, eso es una estrategia legítima. Sí, legítima. ¿Usted diría que la inhabilitación no es legítima? Así es, esa es la diferencia. En el debate político nos podemos decir todo y es absolutamente válido que si Alan García aspira por tercera vez a ser presidente de la República, reciba esa pregunta del ciudadano común y corriente.